Es decir, vamos a estar viendo esa clasificación y esa calificación que le vamos a dar a los distintos territorios y a las distintas zonas que vemos o que tenemos en el mundo. Como siempre, es esa idea de tener un panorama de los temas, un abordaje introductorio de algunas de las distintas clasificaciones y de los distintos tipos de territorios, para enriquecer y tener más elementos y herramientas de análisis a la hora de abordar desde el campo de las relaciones internacionales. Justamente este abordaje se enriquece desde dos visiones. Si bien abordamos desde las relaciones internacionales, tomaremos mucho en cuenta el derecho internacional público. Ahí esto nos va a permitir justamente analizar y gestionar mejor tanto los elementos y los eventos que se van a ir materializando en las relaciones entre estados y entre sujetos con personería internacional, como también elementos de relevancia para estas mismas relaciones internacionales, es decir, como decíamos en otras clases, relevantes para la comunidad internacional, pudiendo además determinar específicamente aspectos clave sobre el lugar o territorio, teniendo en cuenta, por ejemplo, la regulación del mismo, elementos de definición, clasificación, calificación, pero también la relevancia económica o los aspectos históricos. Es decir, a modelos que ya hemos visto, como el análisis de coyuntura o modelos como el análisis geopolítico, lo vamos a enriquecer si realmente conocemos categorías tales como los distintos tipos de territorios, o de zonas, o de áreas, o de espacios, entendiendo que no todo es igual, no es un país atrás de otro y todo idéntico, ¿no? Eso es un poco la mirada y el paneo que vamos a hacer en el día de hoy. Normalmente entendemos a un territorio como una extensión de tierra que pertenece a un estado o a otra división política. Podemos hablar de estado o de subdivisiones de un estado, el territorio de un municipio, de una provincia o de una comunidad autónoma, como podría pasar en España, tiene unos límites, una región. Así como una zona, también tenemos la definición de que es una zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada. Esta definición, que es una definición genérica, una definición de diccionario, podríamos decir, justamente con el abordaje desde las relaciones internacionales se va a ampliar y reconfigurar. Vamos a tener otra visión de lo que podemos llamar territorio y elementos que tener en cuenta en materia de a quién justamente debemos atribuir dicha jurisdicción y la naturaleza de dichos territorios, dejando justamente en claro que ser capaces de reconocer, que ser capaces de diferenciar y de comprender estos territorios, estos tipos de territorios, esta clasificación, su naturaleza jurídico-política, su relevancia y preponderancia en las distintas regiones, en las distintas zonas del mundo, y además cuestiones de reconfiguración de las relaciones internacionales, va a ser una cuestión no solo relevante, sino que justamente nos enriquece en nuestra capacidad de análisis. Un tema que es normalmente el que venimos trabajando y abordando en materia de cómo entender el mundo, o por lo menos desde la visión en la que lo venimos haciendo, que es las relaciones internacionales. Bueno, por antonomasia, cuando uno piensa en territorio, mismo el diccionario nos lo decía, pensamos en estados, estados soberanos, países, naciones, y si vamos desde ese lado, cuando hablamos de estados, la identificación de sus tres elementos, tomando la clasificación de elementos esenciales, que además son clave para el reconocimiento de los estados, hablamos de población, poder etático, poder de imperio, poder soberano y territorio. Por ende, el territorio es un elemento esencial para poder hablar de un Estado, de la presencia de un Estado. El territorio justamente determina el alcance de la soberanía. Cuando decimos el alcance es que empiezo a trazar, y de ahí la ventaja de lo cartográfico, de los mapas y de lo geográfico, a trazar el alcance y por ende también los límites en materia de esa jurisdicción nacional, de hasta dónde alcanza la soberanía de dicho Estado.
Esto va a ser relevante porque también determina la extensión del territorio. Muchas veces cuando pensamos en extensión es, bueno, voy de esta frontera hasta esta frontera y ya está. Hoy vamos a ver que es un poco más amplio. Hablamos de una extensión terrestre, como normalmente tenemos pensado, pero también hablamos de una extensión lacustre en materia de lagos, también fluvial en materia de ríos, también marítima y oceánica en materia de derechos del mar, y también aérea, temas que vamos a estar abordando hoy. Es decir, el territorio es más de simplemente de una frontera a otra y cuál es el alcance y hasta dónde llega. Eso está reglamentado a nivel internacional, hay convenciones y convenios internacionales, y lo vamos a tener en cuenta justamente también para decir hasta dónde es soberano ese Estado, en dónde se materializa el conflicto o el evento de relevancia para las relaciones internacionales, etc. En materia, usé la palabra análogos porque la verdad son otros modelos, otros tipos, que si bien podríamos decir no se trata de un Estado en plenitud de estos elementos, sí se pueden convertir en Estados, históricamente han sido reconocidos, se han trabajado su independencia o tienen otro tipo de reglamento. En materia de los territorios de ultramar, ahí los tienen, justamente estamos hablando de que es un territorio que pertenece a un Estado, forma parte del territorio de un Estado soberano, pero están separados del territorio originario, del territorio principal, normalmente por un océano. Podemos nombrar muchísimos ejemplos. Normalmente en el caso de Reino Unido es muy visible, como pueden ser, por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas o Gibraltar, los cuales son territorios de ultramar del Reino Unido, o incluso, por ejemplo, Guadalupe, o la Guyana francesa en el caso de territorios de ultramar de Francia. No dejan de pertenecer al Estado, aunque pueden tener estatutos o ciertos regímenes específicos, dado que no pertenecen de pleno derecho a procesos de integración en los que podrían formar parte de los estados originales o tener ciertos vínculos especiales. Por eso se les menciona porque pueden tener elementos clave. No son territorios soberanos, son territorios que forman parte del país de origen, del país principal, ¿no? El caso de los protectorados. En este caso son territorio con autoridades e identidad propias. Suelen tener ese margen de autoridades propias o de autoridades elegidas incluso dentro de su margen, pero muchas veces ciertas materias se considera que son estados que no han, se han utilizado el formulismo de que no han madurado lo suficiente o que están en proceso de alcanzar cierta madurez, eh, y por ende lo que se asume es el hecho de que estén protegidos o bajo el protectorado, bajo la administración de otro Estado, que ejerce justamente control sobre estos mismos. Muchas veces no es en todos los aspectos, pero sí en varios importantes, como puede ser la materia de la política exterior, la política de defensa, las cuestiones incluso de interior. Entonces hay ciertos elementos que son claves para la definición del poder de imperio y del poder etático del gobierno, que la gestiona otro Estado. Entonces el grado de autonomía de dicho protectorado se ve ampliamente afectado. De ahí que se puede tomar como ejemplo de lo que se ha llamado la soberanía parcial o el gobierno indirecto. Como ejemplos podemos mencionar, traigo un ejemplo ilustrativo para quien quiera ahondar en estos temas. Por ejemplo, en la península arábiga tenemos el caso de protectorados británicos, como es el caso de Kuwait, o el caso de Qatar y Omán, que justamente eran protectorados británicos, aunque cada uno alcanzó su independencia. En el caso de Kuwait en el 61 y en el caso de Qatar y Omán en el 71. Estamos viendo justamente territorios que quizás si nos ponemos a analizar pensamos que es un estado más, pero cuando uno analiza y entiende las características de estas categorías, nos permiten hacer un análisis más minucioso, más específico sobre cómo se dan esas manifestaciones de gobierno, cómo se generan esas manifestaciones de poder soberano, entre otros aspectos. Después les traigo este ejemplo porque muy probablemente cuando uno aborda la historia
de las relaciones internacionales o cierta evolución histórica de la configuración de la comunidad internacional, nos vemos en el caso de los territorios en fideicomiso y también, por supuesto, los territorios no autónomos. Pero sobre todo pongo el ejemplo de los territorios en fideicomiso. Cuando comienza, posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos la creación de Naciones Unidas, con el Pacto de San Francisco, justamente se estipulan todo un conjunto de territorios que quedan bajo mandatos establecidos por Naciones Unidas, que justamente desde el órgano, Naciones Unidas tiene varios órganos, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, y uno de ellos era la administración fiduciaria. La administración fiduciaria lo que gestionaba era justamente colocar, a través de acuerdos especiales, ciertos territorios bajo estados responsables o autoridades administradoras, que eran otros estados que los gestionaban. Este modelo, por eso lo menciono en materia del análisis de la historia de las relaciones internacionales, se mantuvo durante cierto tiempo, pero al día de hoy no está en funcionamiento, dado que los distintos países que formaban parte de los territorios en formato de fideicomiso modificaron los mismos a través de alcanzar la independencia o en otros casos de cambiar el estatuto, es dejar de ser territorios en fideicomiso. Les puedo poner un ejemplo, como puede ser Alaska o Hawái. Ambos estados, o sea, ambos territorios estaban bajo el formato de fideicomiso y en el año 59 pasan a ser estados de pleno derecho, estados parte de Estados Unidos. Cambiaron su estatuto. En el caso, por ejemplo, de Chipre, Chipre estaba bajo situación de fideicomiso, era un territorio en fideicomiso de Reino Unido, y en el año 60 se independiza. Similar pasa con Angola, por ejemplo, el cual estaba bajo el control o bajo la administración de Portugal, y en el 75 se independiza. Es decir, tenemos los dos ejemplos, los territorios que se independizan y los territorios que van a un cambio de estatuto, ya sea que pasan a ser un territorio, un estado parte de, se anexan a un estado o generan otro tipo de modelo. En ese sentido, incluso un territorio de ultramar, por ejemplo, cosa que pasa bastante. Mismo pueden tomar ejemplo de algunos de los que mencioné más arriba. En ese sentido, lo que nos interesa es entender que, bueno, formó parte de todo ese proceso de descolonización y de reformulación de la comunidad internacional, y también en el reconocimiento de ciertos derechos de los pueblos y de determinación de los pueblos, que llevó a finalizar estos estados en fideicomiso. En el caso de los territorios no autónomos, que se puede mencionar, justamente no son autónomos, eso los diferencia claramente con el protectorado. Si bien el protectorado lo ve afectado en su formato, el autónomo puede ni siquiera tener gobierno y verse mucho más disminuido en sus capacidades. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo mismo, los territorios de ultramar suelen ser territorios no autónomos. Tenemos otros casos, o sea, no todos los territorios no autónomos son territorios de ultramar, como podría ser el caso del Sáhara Occidental, un caso especialmente complejo. No voy a entrar en ese debate o en analizar todo el tema, pero es en el proceso de descolonización de los distintos territorios no autónomos, el Estado que lo administraba deja el territorio y nadie lo asume. Una parte es anexada por el Estado vecino, que era Marruecos, pero en la figura particular del Sáhara Occidental queda en una situación muy compleja jurídicamente. Claro, no es un territorio de ultramar, pero se ve en una situación de territorio no autónomo. Tenemos otros casos similares que no son de ultramar, pero son territorios no autónomos. Esos no se han finalizado de existir, sino que muchos han cambiado y se les nombra de distinta manera. Finalmente, porque lo pueden oír, sigue existiendo relativamente, por lo menos desde mi abordaje, el caso de la Terra Nullius. Estamos hablando del tierra de nadie. En otra época, con ese afán de conquista o de descubrimiento del mundo, supimos, o incluso se pudo justificar jurídicamente ciertas conquistas y ciertas colonizaciones respecto de tierras que se consideraban de nadie, no pertenecían
y era como partes nuevas del mundo. El Instituto Jurídico de la Tierra de Nadie, bueno, si bien algunos autores consideran que ciertos territorios que son límites y que ya sea que son límites contestados, territorios en disputa, o que son territorios reclamados por estados que no tienen el reconocimiento de estados, y no por los estados que sí lo tienen, bueno, habría algunos casos que son tierra de nadie. Considero que esos casos particulares en realidad se pueden entender desde el estudio de, que ya lo vimos en otra clase, el estudio de los límites contestados como un conflicto internacional, o la reclamación de un territorio por un estado que no tiene personería internacional. Pero bueno, pongo el ejemplo, por ejemplo, de Bir Tawil, que es una región que se encuentra al este entre Egipto y Sudán, y bueno, que algunos autores, parte de la doctrina y especialistas, consideran que aplicaría el tierra de nadie. En general, la relevancia jurídica, es decir, el concepto y el instituto jurídico de tierra de nadie, de la terra nullius, como calificación jurídica, que es lo que estamos viendo hoy, no resulta aplicable. Es un concepto en desuso, dado que justamente los territorios ya que habíamos definido jurídicamente, es decir, tanto los procesos de globalización como los procesos de abarcar el mundo entero, han definido a través de instrumentos internacionales la propiedad política y la jurisdicción de los distintos estados, lo cual lleva a que no tengamos más espacios o zonas en el mundo que no están reguladas y que podríamos decir esto es tierra de nadie. ¿De acuerdo? Esto es en materia de estados soberanos y análogos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si hay algún comentario. Sí, Gonzalo. Belian tiene la manita alzada y tiene una aportación o alguna pregunta. En el chat no hay nada, Perfecto. Gonzalo. Gracias, Paulina. Adelante, Belian. Con gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre el caso de Haití. ¿Qué tipo de anexo está teniendo Haití en este momento? Y si hay alguna manera de elaborar un nuevo acuerdo con los países que nos están anexando para regularizar o mejorar la situación del país, ya que hace más de 100 años, vamos a decir 500 años, que estamos en una situación Sí. que no tiene, es deshumana, y realmente tenemos que encontrar una solución al país. Por supuesto. O sea, existen distintos abordajes, porque por supuesto, como yo les digo, estos son como abordajes teóricos, lo cual significa que cuando nos vamos a la realidad es mucho más rica, mucho más amplia y tiene muchas más complejidades y muchas más aristas, ¿no? Es como un prisma. La situación de Haití es una situación compleja, sobre todo porque se ha generado la lectura de que se trata de un Estado fallido, lo cual ha provocado descrédito y problemas en materia de los gobiernos que lo han gestionado y también como las propias decisiones de dicho país y de dicho pueblo. Es un tema complejo, geoestratégicamente es más complejo todavía por su propia situación en el Caribe, lo cual lleva a que la situación de Haití es sumamente complicado. Sin duda, uno de los grandes problemas fue la independencia. Se utilizó el mecanismo de que Haití mantuviera, o sea, se hiciera cargo internacionalmente de sus deudas, sobre todo con su país colonizador, lo cual ha producido también un endeudamiento y un déficit muy complejo en la evolución histórica de Haití, sobre todo en su historia desde la independencia. Lo cual, las condiciones en las que Haití llega y arriba a una independencia lo llevan a estar en una situación sumamente complicada. Eso claramente hace una afectación de cómo es la soberanía efectiva de un Haití endeudado, recientemente independizado, con una situación geopolítica y geoestratégica muy complicada y que no se ha perdido necesariamente en el tiempo, porque si bien podemos hablar de siglos, se ha mantenido en el tiempo y se ha ido problematizando más, tanto interna como externamente en su rol en el plano de la comunidad internacional.
Es un tema complicado, habría que dedicarle toda una clase, pero sin duda lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que Haití es un país soberano y justamente lo que habría que permitir es que se manifiesten es decir, en virtud de los principios del derecho internacional público, los principios rectores, que ya lo vimos y les invito a que los vuelvan a ver en una clase pasada, el principio de soberanía y de no intervención, así como el principio de autodeterminación de los pueblos, debería ser un carácter clave en el apoyar a Haití para que se puedan manifestar internamente, que Haití genere sus propios mecanismos de gestión y de planificación de su diagrama político, régimen político, esquema, y también cómo reorganizar y reconfigurar la posición de Haití en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el plano de la comunidad internacional. La vinculación, es decir, la reconfiguración de los vínculos de las relaciones internacionales, nuevos tratados, nuevas dinámicas de cooperación internacional, procesos de integración. Es decir, Haití no debe ser desconocido como un Estado soberano, pero sí requiere de toda una serie de mecanismos para justamente poderlo potenciar. Claramente lo que estoy diciendo es en un escenario positivo, efectivo, y esto, como veíamos en la clase que trabajamos, la política internacional, no necesariamente tiene que estar acorde con intereses particulares, intereses de empresas, intereses de otros territorios o de la geopolítica. Es decir, una cosa es lo que estoy planteando y otra cosa es lo que puede pasar a través de ciertas gravitaciones. Recuerden esos estados que tienen capacidad de órbita sobre otros, esos estados que se imponen a otros estados, ya sea por dinero, por poder, por presencia internacional, y bueno, eso dificulta un poco este planteo que hago, pero es el que estaría más alineado con lo legítimo, el derecho internacional, las convenciones internacionales de derechos humanos y de derecho internacional público, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, sí, muchas gracias, pero entonces, ¿qué tipo de anexo estamos teniendo? Porque como no está claro, porque aparentemente no estamos anexados, pero sí lo estamos, ¿y cómo se llama ese tipo de anexo? No logro entender cómo se llama ese tipo de ocupación. La ocupación que tiene Haití. Sí, el Normalmente nombre. A ver, Haití está leído como un estado fallido. Entonces, lo que no tiene es un Pero, reconocimiento de gobierno normalmente. pero no es verdad, porque, por ejemplo, Bueno, hemos tenido presidentes que han pedido por y supuesto. se les ha Pero por eso negado digo, todo, los hasta el intereses son salario. otros. El ponerle el cartel de estado fallido permite varias cosas. Si bien no necesito desconocer el Estado, sí puedo desconocer el gobierno. Y eso hace que es decir, se rompa el esquema del reconocimiento del gobierno del Estado y de las dinámicas que el propio Haití podría tener para generar sus mecanismos para cambiar su situación en el mundo y también la de, por supuesto, su población y demás. Es un tema complejo. Muchas ¿Okay? gracias. No, Última gracias a pregunta usted. y no pregunto más. ¿Se puede Bueno, declarar un país patrimonio cultural debido a su historia y a lo que ha vivido, lo que tiene? el país en sí mismo, declararlo patrimonio cultural, Todo lo que no, contiene el país. no. Porque O sea, ya que no somos los tendría, no, primeros, a ver, tenemos mecanismos, existe por ejemplo, la Organización Mundial para la Cultura, la Ciencia y la Educación, como es la UNESCO, y tenemos programas como Memoria del Mundo sobre acervos, también tenemos programas sobre patrimonio de la humanidad, lo cual llevará incluso el hombre y la biosfera y otros programas internacionales que podrían llevar a proteger ciertas regiones, ciertas áreas, un bosque, como podría ser el sistema de geoparques y geociencias de la UNESCO, entre otras áreas. Pero en sí mismo, todo el país como un bloque, declararlo patrimonio en sí mismo, no. Igualmente, esas declaraciones de patrimonio hacen a que el mundo reconoce la relevancia y los aportes culturales o medioambientales de ese lugar. No le aporta en sí mismo una cuestión de que no pueda pasar. Es decir, cuando entramos en conflicto, muchos de esos derechos, de esos reconocimientos van para un costado. Lo podemos ver en Siria, lo podemos ver en Irak, donde tenemos unas pérdidas de patrimonio cultural y de patrimonio inmaterial enorme, justamente por los conflictos armados. Entonces, no cambiaría necesariamente ese tipo de calificación. Creo que pasaría más por una reformulación del lugar de Haití.
una nueva búsqueda de esquemas en vinculación con nuevos países, nuevas dinámicas de tratados y de tratar de entrar en mecanismos de integración lo más efectivos posibles y de cooperación internacional. Sí, Muchas pero no es gracias. sencillo. Bueno, espero que haya Pero es sido claro. Es un posible, tema no es complicado y como imposible. yo siempre digo, Importante estos que no temas sea son grandes. ¿Eh? importante que no sea imposible, que no sea Ah, sencillo, no, no, nada no, es no, sencillo. no, no, imposible no es. Eso se puede, Gracias, es gracias, difícil, pero es paso a paso. Bueno, gracias. vamos a continuar, por favor. Ok, Gonzalo, tenemos una pregunta en el chat, es que se nos extendió un poco. Sí, No sé si ahorita contestamos esa pregunta o nos si es esperamos. breve, la contestamos, si no entro en los derechos del mar. Como yo siempre digo, tenemos una hora, no es mucho. A mí me interesa tener idas y vueltas, pero recordemos que hay bastante contenido y me gustaría que pudiéramos tratar los distintos temas. Así que no sé, a ver, buenas tardes. Si lo que estamos hablando es de un límite contestado, es decir, algún límite de Venezuela con otro país o alguna región, eso es otro tema. Hoy no estoy lo traté en el tema de conflictos, solución pacífica de conflictos internacionales. Les remito a la clase si es un tema de límites, ¿de acuerdo? Si es un tema de reconocimiento, Venezuela tiene pleno reconocimiento de Estado, es un Estado independiente. Y si se trata de reconocimiento de gobiernos, no estaría siendo el tema de hoy porque no es el reconocimiento del territorio. Hoy vamos a tratar de centrarnos en los territorios, más que en que es otro instituto, el reconocimiento de gobierno. ¿De acuerdo? Si les parece, entramos en los derechos del mar. Les hice esta suerte de imagen, de gráfica, para que un poco lo puedan entender de cómo se estructura, porque muchas veces uno piensa, bueno, voy hasta la costa y a partir de cuándo deja de ser el país en el que estoy, a partir de cuándo tengo o no tengo soberanía, entro en derechos especiales o no, entro en alta mar o aguas internacionales, qué sucede con los fondos marinos, las zonas oceánicas. Bueno, aquí un poco les hago un breve raconto tomando justamente del derecho internacional público. Se estudia en especial los derechos soberanos que cada Estado tiene sobre el espacio marítimo y los mares, y cómo justamente esto corresponde o no, o hasta dónde alcanza en su territorio. Antes les decía, cuando hablábamos de un territorio de un Estado soberano, hablamos de los lagos, hablamos de los ríos, hablamos del mar, también hablamos del aire. Es decir, hay muchos temas a tener en cuenta y aquí vamos un poco nuevamente a trazar esas fronteras reales de más allá de cuando uno piensa en un mapa, país acaba y empieza otro, y cuándo es agua internacional y no. Cabe destacar justamente la relevancia de la Convención de las Naciones Unidas, la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que justamente entró en vigor en el 94, y que un poco tomando que tiene más de 160 estados forman parte y la han ratificado, tomamos en cuenta estos patrones internacionales para hacer esta clasificación y mostrarles un poco ahí de manera gráfica cómo funciona. Es un tema enorme, podría estar muchas clases hablando del tema, pero me interesa que tengan una imagen de más o menos cómo se van estructurando. Tomando esa imagen ilustrativa y teniendo en cuenta que hay diferentes trazados de la línea de base es a partir de cuándo empezamos a contar, a veces es a través, hay distintos criterios técnicos para el trazado. Vamos a tener aguas interiores, muchas veces cuando hablamos de una playa o hablamos incluso varias islas, un archipiélago, las aguas archipelágicas, lo que está dentro de las islas, trazando como un contorno, se van a considerar aguas interiores, aguas archipelágicas. Esas aguas tienen plena soberanía, es decir, el Estado tiene plena soberanía sobre ellas y es como si sigue siendo el mismo Estado, ¿ok? No hay ninguna modificación en materia de derechos, las leyes son las del Estado, etc. Justamente a esto se tiene que tomar las primeras 12 millas marítimas, millas marinas o náuticas. Dichas 12 millas
se tomarán desde la línea de base, es lo que ahí pone en la MT, mar territorial. Ese mar territorial, igual que las aguas interiores y que las aguas archipelágicas, tiene plena soberanía. Plena soberanía, lo que se llama soberanía tridimensional, sobre el aire, el agua, el lecho y el subsuelo. Todo el alcance que uno pueda pensar, bueno, está pleno. Seguimos sumándole a esto la zona contigua. La zona contigua son 12 millas marinas más, es decir, a partir de la milla número 12 hasta la 24 tenemos la zona contigua. El estado ribereño, el estado que era dueño de ese mar territorial, que es llamaremos estado ribereño a ese estado, no tiene plena soberanía. Tengamos en cuenta, aquí ya empieza a reducirse, pensemos como que vamos caminando y vamos perdiendo soberanía. Si bien no tiene plena soberanía, sí tiene derechos especiales. Y en particular tiene plenas facultades para la fiscalización y la vigilancia en materia aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria. Es decir, va a poder, y de hecho lo va a hacer, fiscalizar los barcos que pasen, las características que se tenga que cumplir en normativas, tanto en lo aduanero, en lo sanitario, en lo fiscal y en lo migratorio. Por lo tanto, hasta ahí seguimos alcanzando con régimen jurídico de ese propio Estado. Justamente pudiendo tomar en materia de fiscalización tanto la prevención como la sanción de las distintas infracciones de su normativa. Seguidamente tenemos 200 millas, hasta 200 millas. ¿Por qué pongo hasta? Porque en realidad las 200 millas se miden desde la línea de base, ¿ok? Si no serían 200 menos 24, el mar territorial más la zona contigua. Esas 200 millas hablamos de la zona económica exclusiva. No tenemos soberanía, pero sí tenemos derechos especiales. ¿En qué se basan esos derechos especiales? Se basan en poder explotar, explorar, conservar, administrar y justamente también usar, hacer uso de los recursos naturales de dicha zona. De ahí tenemos la pesca, ahí tenemos un montón de elementos que se plantean, incluso todo lo que viene siendo la explotación de la energía a través del agua y del aire, que es muy usual usarlo en la plataforma, en la zona económica exclusiva. Cuando hablamos todo esto, ahora lo aclaro, todo esto está hablando de la superficie del agua, es decir, estamos a nivel de persona nadando, estamos en la superficie. Si nos vamos abajo, si nos vamos a los fondos marinos, si nos vamos a lo que se llama el lecho marino, al lecho del mar, vamos a tener de 200, lo normal son 200 millas desde la línea de base, pero puede ser hasta 350 si se solicitó a Naciones Unidas un permiso para tener una plataforma continental extendida. Ahí va a haber un montón de características y sí es interesante tener en cuenta que el Estado ribereño ejerce plena soberanía. Entonces, si bien arriba he ido perdiendo soberanía, en la plataforma continental no. Ahí voy a tener, por ejemplo, la situación de tuberías, explotación petrolífera, explotación de los fondos de investigación, de los fondos marinos. Hay un montón de actividades que van a ser muy medidas y que son exclusivas del Estado ribereño. Finalmente tenemos los dos casos que también es importante porque muchas veces no tenemos muy claro, y es a partir de, en la superficie, a partir de las 200, y en el lecho, en los fondos marinos, a partir de las 200 o 350, según sea el caso, los casos de alta mar y en la superficie y de la zona en el caso de los fondos marinos. En estos casos, lo importante, porque muchas veces es, bueno, pero ¿qué queda del mundo que sea patrimonio de la humanidad? Es decir, que sea de todos los estados del mundo, que sea de todos. Bueno, unos ejemplos son alta mar, también llamadas otras veces aguas internacionales, igual es un tema que no quiero entrar mucho en la división terminológica, pero alta mar, es decir, pasaron esas 200 millas, y la zona. La clave de estos dos es que son patrimonio común de la humanidad. Y no hablamos de lo que hablábamos antes de la UNESCO y de la calificación de patrimonio cultural, no. Patrimonio común refiere justamente a que todos los estados del mundo
tendrían patrimonio sobre los mismos, no especificando, sino bajo regidos por el principio de igualdad en el uso, de no interferencia, de no apropiación nacional y justamente de sumisión al derecho internacional público. Cuando digo de sumisión al derecho internacional, significa que los principios de solución pacífica de controversias, no intervención, no militarización, no un montón de elementos tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Más allá de que después en la realidad se manifiesten otros esquemas y otros temas a tener en cuenta. Nuevamente, me importa que tengamos esa visión de que yo llego a la playa y digo, bueno, costa seca, como se le puede, es uno de los criterios de división, bueno, llegué hasta la arena y aquí acabó el país. No, el país sigue. Tenemos que saber cuánto, y esto va a ser clave en materia de navegación. También hay derechos que van a ser importantes, derechos de reconocimiento internacional, como puede ser el derecho de paso inocente, de navegación de paso inocente, que es el barco que quiere pasar, sobre todo barcos comerciales o barcos turísticos, que no hay mayor complicación, pero hay otras situaciones donde, por supuesto, se requerirá de permiso para pasar por ciertas zonas o ciertas aguas, en el caso de barcos militares o otros ejemplos. Hay ciertas aguas, ciertas regiones, mares e incluso ríos navegables que van a ser internacionalizados, los cuales van a permitir que un barco de bandera que sea pueda pasar de forma relativamente genérica, pero normalmente, sobre todo en los ríos, va a haber normalmente acuerdos especiales. Esto es una imagen general del tema, para que lo entiendan. Después, claramente, entre ciertos países ribereños va a haber, y es muy normal, tratados especiales de administración en materia de aguas. Aquí se van a tomar un montón de criterios. Cuando hay un accidente naval, ¿qué se hace? ¿Quién fiscaliza qué zona? Etcétera. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque no significa que, bueno, ya entendí esto, ya entendí todos los océanos, todos los mares, todos los ríos. No, tenemos otros ejemplos y muchas veces tenemos que acudir al tratado específico entre un país y otro para la materia de agua. ¿Ok? Pero sí tengan en cuenta estos derechos del mar y estas divisiones, que se miden en millas, que no son kilómetros, y que tenemos distinta gradación de derechos, de explotación y demás, ¿ok? De hecho, es muy habitual que con el buen relacionamiento entre unos estados y otros, se utilice la zona económica exclusiva de un país, ceda parte de la explotación de dicha zona o permita sin mayor problema, por ejemplo, la pesca a países que no tienen litoral. En el caso de América Latina es fácil de verlo. Es muy habitual ver en la plataforma continental de Uruguay o incluso en la de Argentina o incluso en la de Brasil, por ejemplo, barcos que son bolivianos o barcos que son paraguayos. ¿Por qué? Porque no tienen litoral, son países sin mar. Entonces, justamente vemos esa situación. Pero eso ya entra dentro de lo que hablábamos antes, la cooperación internacional, los acuerdos, las buenas relaciones entre unos países y otros, y nos podría incluso llevar a la clase anterior sobre derecho diplomático, a cómo se van manifestando esas relaciones entre los países. Que a veces uno piensa, bueno, es establecer una embajada, pero también puede llevar incluso a los derechos de pesca, a la explotación de ciertos sectores productivos, etc. Es para que vayan entendiendo que esto es un panorama mucho más grande. Estamos introduciendo y que entiendan que hay ciertos territorios y ciertos regímenes jurídicos en los distintos territorios. Bien. Si les parece, entramos en lo ultraterrestre, que suena súper raro muchas veces, pero es el nombre apropiado, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. El espacio aéreo era como hablábamos antes, el aire. Piensen cuando uno compra una casa, no en por ejemplo, una casa común, casa, no un apartamento, no un piso. Cuando uno compra una casa, el dominio no solo es el terreno, la superficie, también abarca todo el subsuelo, por eso puedo agujerear y hacer un parking o hacer un estacionamiento o hacer cualquier otra cosa hacia abajo, un sótano, pero también puedo construir hacia arriba. Puedo hacer una casa de un piso, pero puedo hacer un edificio de 10. ¿Por qué? Porque ese aire también comporta el dominio, o también comporta la propiedad. Aunque uno piensa en el aire, digo aire, que en realidad es el espacio aéreo, ¿no? Claramente, cuando entramos en el espacio aéreo, tenemos en cuenta no desde las casas, sino desde el Estado. Todo ese espacio que estaría en el aire, que estaría de forma aérea,
que compone también los límites de ese Estado. Ahí justamente es el espacio aéreo que forma parte del territorio de cada Estado, es tratado como un bien, es decir, forma parte de esos límites que hablábamos del territorio. Por supuesto, la soberanía y el dominio de ese Estado son plenos, hay una soberanía estatal completa, plena y absoluta o exclusiva. De hecho, lo podemos ver en términos de aviación. Yo les pongo el ejemplo de la convención, del convenio de Chicago sobre aviación civil internacional, el del 44, que va a ser como convenio madre para el tema de la aviación civil. Es muy habitual que, como hay convenios con aerolíneas y con empresas, estas tienen permitido por las líneas, no por cualquier lugar, por ciertos lugares demarcados y establecidos y bajo ciertos criterios y elementos que son propios de la aviación civil, poder atravesar los espacios aéreos de distintos países. Eso es normal, es habitual, o sea, hay como unas carreteras en el cielo internacionales. Claramente esto cambia totalmente si no se trata de aviación civil, si se trata de aviación militar. Es decir, se requieren de especiales permisos por parte de un Estado a través de las relaciones internacionales, a través de los vínculos de política exterior de un Estado con otro, para solicitar que aviones militares de un Estado puedan atravesar y cruzar el espacio aéreo de otro Estado, ya sea en tránsito o ya sea que vayan a bajar en ese Estado. Cualquiera de esas situaciones, so pena de, por supuesto, considerarlo una amenaza o incluso una amenaza del uso de la fuerza o incluso el uso de la fuerza en el caso de que efectivamente se atraviese el espacio aéreo de otro país sin el debido permiso, porque estamos como invadiendo, estamos atravesando sin permiso ese espacio que es como ir caminando con un tanque, o sea, no hay mucha diferencia a lo que está en el aire. Cuando entramos en el tema del espacio ultraterrestre, que a veces es un tema que suena a aliens, pero no, estamos hablando justamente de, bueno, a partir de cierto límite deja de ser espacio aéreo y empieza a ser lo que podríamos llamar espacio ultraterrestre, como pasaba termina el mar, la zona económica exclusiva y empieza alta mar, empiezan las aguas internacionales. Bueno, a partir de aquí empieza el espacio ultraterrestre. Justamente comienza a partir del límite atmosférico. Este es un tema complejo porque el límite vertical ha tenido miles de criterios técnicos, criterios políticos, criterios jurídicos, y no hay una unanimidad al respecto. Hay varias teorías y varias posiciones. Pero bueno, podemos tomar como ligeramente mayoritaria, y de hecho les remito, se los voy a dejar en la bibliografía, un texto muy interesante que trata el tema de Calvo Castillo, que justamente, bueno, una de las mayorías que podríamos tomar es la línea de von Karman. La línea de von Karman habla desde el nivel del mar, de 100 a 118 kilómetros de altura. Esto claramente también permite que haya ciertos reclamos nacionales y territoriales sobre mismo esos 18 kilómetros o incluso la variación en distintas regiones, porque es difícil de medir, no es un planeta homogéneo, entonces genera complicaciones y complejidades a la hora de medir el límite de ese espacio, de dónde empieza ese espacio ultraterrestre y por ende los regímenes jurídicos de tanto uno como otro espacio, ¿no? Es un espacio de interés internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de colocar satélites, muchas veces, por supuesto, satélites artificiales. Algunos sí están dentro de un espacio aéreo en concreto, pero otros están en esa franja de lo que se ha discutido entre esos kilómetros entre un límite y otras veces están sí en pleno espacio ultraterrestre. También, por supuesto, tenemos otros satélites, como satélites naturales, como puede ser la Luna, y también, por supuesto, el resto de los cuerpos celestes. Entonces, el régimen jurídico de cuál va a ser la propiedad, de cómo se puede explotar ese espacio ultraterrestre, va a ser clave, bueno, por supuesto, a lo largo de la carrera espacial, el envío de sondas y de satélites, o sea, tenemos que entender cómo funciona esto en el plano de las relaciones internacionales.
justamente su exploración y su utilización está basada en un régimen jurídico de libertad, de igualdad de uso, es decir, es patrimonio común de la humanidad, como pasaba con alta mar. Tener en cuenta justamente la no apropiación nacional, la desnuclearización y desmilitarización, de ahí las complejidades cuando se colocan satélites con capacidades militares a nivel del espacio ultraterrestre, y también la utilización pacífica, la cooperación internacional y la asistencia mutua. Es decir, ya tenemos varios ejemplos de lo que sí podríamos considerar patrimonio común de la humanidad, de todos los estados, y después hasta dónde llega el límite de esa soberanía de cada estado. No sé si alguien quiere comentar algo respecto de estos temas, si hay algún comentario. Sí, Gonzalo, Mario Pedraza tiene un comentario, una aportación dentro del chat. Tal cual, es como comenta Mario. Es decir, hay que tener dos temas en cuenta. La zona económica exclusiva, justamente su nombre trae el concepto de exclusividad, pero hablábamos de derechos especiales en la explotación y en la exploración, en la conservación y en el uso de los recursos naturales. Es muy habitual que estos límites, los decimos aquí de forma teórica, es súper sencillo, pero después marcarlos en la realidad, ir al mapa y trazar una línea es muy difícil. Que un barco empiece a pescar, persiga un cardumen, persiga un banco de peces y termine en otras aguas, también es habitual. Ese tipo de cosas pasan. Entonces es un tema complejo. Claramente va a ser relevante las relaciones entre los países y medir esas relaciones internacionales de amistad, de camaradería, de buen ámbito de las relaciones entre estados, pero bueno, también hay litigios, sean diferendos contestados, sea límites contestados o diferendos territoriales, que también los tenemos a nivel del mar, porque de repente tengo una isla y digo, bueno, supongamos que tengo una isla en el Caribe y empiezo a medir, bueno, 12 millas, 200 millas, ya llegué a otro país. Entonces ahí claramente no puedo aplicar este criterio, porque no me puedo quedar con toda el agua. Entonces vamos a tener que hacer un tratado, vamos a tener que tomar otros criterios de separación que no van a ser estos, para medir hasta dónde voy yo, hasta dónde va el otro. Ahí tenemos otros criterios que entramos en criterios técnicos que se usan más en los ríos, que no los voy a mencionar, o sea, solo los menciono, no los voy a desarrollar porque son muy largos y más técnicos, como es el criterio de Talweg, el criterio de costa seca, el criterio de línea media, lo cual me va a permitir a decir, bueno, hasta dónde va un agua, la capacidad, la soberanía de cierto país, hasta dónde llega en el agua y hasta dónde llega el otro, y marcar una línea, que a veces es así la línea, a veces es más fácil de medir. Eso es un tema complicado, que claramente el barco de pesca puede no estar al tanto, no saber que está atravesando un agua, o sea, ese tipo de cosas pasan, se manifiestan en la realidad, y ser capaces de verlas, de tenerlas presentes en nuestros análisis y a la hora de ver los conflictos entre los estados, va a ser un tema sumamente enriquecedor para nosotros. Pero sí, los litigios están, tenemos tanto a nivel de justicia internacional como también puede ser a nivel particular desde el derecho internacional privado, que no público, pero claramente los problemas del límite son un constante entre los estados. Eso lo tenemos que tener presente. Bueno, yo quería hacerles las preguntas a ver si alguien sabe qué es un exclave. ¿Alguien tiene idea de qué sería un exclave? Porque muchas veces usamos otro formulismo y no lo sabemos llamar exclave, que es el género y no la especie. Es decir, hablamos de exclave, no, o sea, no usamos la palabra exclave, menos exclave aduanero, pero usamos otro como puede ser zona franca. Me interesaba que tuvieran conciencia, porque a veces se califica mal jurídicamente la figura del exclave. ¿Por qué? Porque cada vez son más habituales, son grandes facilitadores en materia del comercio. Esto no solo es un abordaje jurídico o no solo es un abordaje político, también tenemos la cuestión del comercio, como cuando hacíamos la teoría de los tres pilares, las distintas caras de las relaciones internacionales y mecánicas en la materialización de las relaciones internacionales, y me interesa justamente ver esto. El exclave, desde esa definición geográfica, es una porción relativamente pequeña de un territorio que justamente está separada físicamente del estado o de la parte principal. Es cuando tengo una región que se ve como aislada,
de lo que sería el Estado principal. No estamos mirando la definición geográfica, no es lo que nos importa. Tampoco quitarle la X y ponerle la N, enclave, eso es otra cosa, que también lo van a escuchar, que es cuando un estado queda enclavado, totalmente rodeado por otro estado. ¿Ok? Ahí es un país enclavado que sí o sí para poder salir y moverse tiene que atravesar la frontera de cierto país. Hay países que están en esa situación. Lo que me interesa en este punto es tener presente la figura concreta del exclave aduanero. ¿Ok? ¿Qué es el exclave aduanero? Bueno, justamente es una parte del territorio. ¿Por qué insisto en que es una parte del territorio de un país? Porque muchas veces se asume, como si se acuerdan cuando hablamos de derecho diplomático, se asume que ese territorio no es del país soberano, como pasaba con las embajadas. No, la embajada es territorio del país, del país que enviaba la misión diplomática. No, en realidad está afectado, tiene una regulación especial, pero no es territorio del otro país, es territorio del propio país donde está esa embajada. Lo mismo pasa con los exclaves aduaneros, son del propio país, simplemente que se han delimitado y les han desafectado o generado reglamentos y regulaciones específicas. Es decir, cierta parte del país, cierta región, normalmente suelen ser pequeños, pero puede haber muchos, se delimita y justamente se desafecta o se modifica en materia de cargas tributarias, de impuestos y de disposiciones aduaneras. Esto es muy habitual y lo solemos nombrar normalmente con el concepto de zona franca o también puede ser de puerto libre, cuando estamos hablando de exclaves aduaneros portuarios o de exclaves aduaneros dentro del territorio que no están en una zona portuaria. Los espacios son sumamente relevantes. ¿Por qué cada vez cobran más importancia? Y porque son esenciales para el intercambio, es decir, para el comercio internacional, para los negocios internacionales, para el transporte de mercadería, para los flujos transnacionales de mercaderías y de mercancías. Es decir, hay una gran parte de lo que es la economía internacional en materia de comercio exterior y de comercio internacional que va a ser y va a tener estos hubs, estas concentraciones de empresas y de dinámicas aduaneras que justamente se van a materializar en las zonas francas, en los exclaves aduaneros. Son territorios que, bueno, van a tener cierta reglamentación, incluso en la entrada y salida, tanto de personas como, por supuesto, de bienes. No, quizás, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no tienen que pagar IVA, no tiene aranceles o no está afectado por todos los aranceles aduaneros. Son muy habituales para las transnacionales y las multinacionales que deciden tener una oficina, una sucursal, una agencia en cierta región y desde ahí operar, pero sin estar dentro de toda la regulación o toda la carga del país. Entonces, la forma más sencilla y como más amistosa en términos de costos, de beneficios y de visión empresarial y de negocios es acudir a las zonas francas, a las exclaves aduaneros. Les comento esto para que los tengan un poco en visión, los tengan en consideración de que también es otro territorio. Es un territorio afectado, pero forma parte del territorio del país soberano. El día de mañana puede dejar de ser cierta zona, una zona franca, un exclave aduanero, y pasar a ser, como el resto del Estado, afectado por las mismas cuestiones. Lo mismo que pasa con una embajada, que no es territorio de otro país. ¿Ok? Me parece que era importante tenerlo presente, por eso fuimos viendo más una diferenciación política, después una diferenciación jurídica y después también esa diferenciación de relevancia en materia económica y que lo van a escuchar, es un concepto muy habitual el de las zonas francas. ¿Ok? Bien, les dejo aquí la bibliografía recomendada, por supuesto también la Convención de Chicago, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también les remito a todo lo que fue la historia de Naciones Unidas en materia de la administración de territorios en fideicomiso y de territorios no autónomos, etc. Es decir, hay mucho más desde textos de lo que llaman textos textos primarios, las propias normas, las propias leyes y convenciones internacionales, y después estos 3 artículos que me pareció muy, muy importante, los tomé en cuenta como bibliografía mencionada.
Muchas gracias por su atención y bueno, si les parece, podemos, si alguien tiene algún comentario, algún tema, lo que me gustaría por último aclarar, eso sí, es que estos son categorías, clasificaciones. Saber que existen me parece el primer elemento, el primer paso para enriquecer nuestro análisis y tener en cuenta que esto no es copiar y pegar en la realidad. La realidad es mucho más compleja, mucho más rica, mismo lo veíamos cuando la compañera mencionó el tema de Haití. No es una cosa tan sencilla, sino que se complejiza muchísimo más y muchas veces trabajamos en lo que es el territorio teórico de la frontera. Es decir, traigo elementos del protectorado y los pongo en la lectura de otro elemento del Estado-Nación y después lo combino con el alcance de las reformulaciones de los derechos del mar y hago como un estudio del caso concreto. No sé si querían, yo les quería traer unos ejemplos que claramente son mucho más complejos porque son de la realidad, como puede ser entender de quién es propiedad la Antártida, por ejemplo, o de quién es propiedad, o sea, la situación de los polos, que muchas veces uno piensa que son iguales o que no. Bueno, ¿cómo es la Antártida? ¿Cómo es el Polo Norte y el Polo Sur? ¿Cómo están divididos? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cómo se explotan? Son casos particulares que requieren estudio. Entonces, saber que desde la visión general hacia lo particular es un elemento que tenemos que tener en cuenta, y también otras regiones, como puede ser el caso de Hong Kong, el caso de Macao, es decir, regiones especiales, regiones autónomas, regiones que están estipuladas cierto margen de autonomía en tratados, que además pueden tener fecha de vencimiento, de finalización dichos tratados, es decir, la evolución es mucho más compleja, mucho más grande, pero bueno, quería darles esta introducción. Muchísimas gracias por su atención y si hay algún comentario o algún aspecto, lo podemos debatir. Sí, muchísimas gracias, Gonzalo. Tenemos en el chat, tenemos un comentario en el chat y después una aportación. Sí, sí. El exclave geográfico que decíamos es un territorio que forma parte del país pleno, es decir, forma parte de forma completa de dicho país, pero no tiene, no está integrado a ese territorio terrestre o incluso lacustre, ese territorio original. Uno piensa en un país y bueno, esto es una región como separada, por decirlo de alguna manera, pero forma parte plenamente de su soberanía y de dicho territorio. Sí, eso no hay ningún problema en materia de exclave geográfico. Exacto, por eso decía que estaba desafectado o incluso podríamos decir afectado de una regulación distinta del resto del país. Es un área geográfica en la zona franca o el exclave aduanero que justamente tiene regulaciones comerciales, regulaciones impositivas, que es lo más importante, y hay regulaciones aduaneras específicas. De ahí también la fiscalización y los controles de dichos límites, ¿no? Muchas gracias a todos. No sé si hay Hola, algún otro comentario. sí, soy Artemio Larcón. Adelante. Artemio, estamos formados. Vamos a empezar con Carlos, después seguimos con Henry, perdón, y terminamos contigo. ¿Te parece bien, Artemio? Conforme. Perfecto. Entonces continuamos, Gonzalo. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes, Gonzalo. Justamente quería comentarte el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, la situación que estamos pasando con Argentina, que decidió tomar una medida unilateral con respecto a cobrar una tasa. Okay. Una tasa del 1.47 dólares por tonelada, que representa para Paraguay aproximadamente 50 millones de dólares, ¿no? Teniendo que claro, eso es una afecta, barrera arancelaria. Sí, que este es un tema actual y que se va a debatir, creo que el 7 en Montevideo, ¿no? En contraposición a las medidas y los acuerdos, ¿no? Sí, las medidas unilaterales no suelen ser muy bien vistas en el plano de las relaciones internacionales. Lo ideal es comunicarnos y hablar en materia de
de relaciones entre estados como mínimo, sobre todo con los vínculos Argentina-Paraguay, los cuales son antiguos, incluso que tenemos un proceso de integración como es el Mercado Común del Sur, el Mercosur. Pero bueno, no habiendo encontrado esas mecánicas y Argentina tomando la medida de poner barreras arancelarias o barreras impositivas que imposibilitan ciertas características, bueno, complejiza las relaciones claramente y también a veces demarca ciertos límites que quizás con el panorama que hablábamos antes en términos de regulación no haríamos así los límites, después en la realidad se reconfiguran los límites. Un ejemplo puede pasar con ciertos reclamos que aún mantienen algunos estados, pero que se encuentran suspendidos, por ejemplo, en el Pacto Antártico. Pero sí, sin duda. Gracias por traer el tema, porque justamente les enriquece la visión de la actualidad. Esto es mucho más amplio y mucho más rico. Que sean conscientes de que existe mucho más es bueno. Gracias, ¿Cuál Carlos. es tu opinión? ¿Sobre qué? Sobre el tema. Bueno, requeriría mayor estudio. La verdad no me voy a pronunciar sin haberlo estudiado debidamente. Y a priori, si hay unilateralidad, como digo, la unilateralidad nunca suele ser el mejor camino. Y asimismo, las barreras, considerando el especial caso de Paraguay, que no tiene litoral, bueno, habría que tener en consideración cuáles son las dinámicas. Claramente las relaciones entre gobiernos complejiza. Porque y no demás. solamente afecta a Paraguay, afecta a Brasil, a Bolivia. Claro. Uruguay. Claro, afecta el tránsito en general, ¿no? Por supuesto. Claro. Siendo un río muy relevante geoestratégicamente como es el río Paraná, y la conexión entre el río Paraná y el río Uruguay, y la conexión entre el río Uruguay y el río de la Plata, lo cual lleva a la salida al Océano Atlántico. Es decir, hay que entender toda la geopolítica, es un tema mucho más amplio, pero sí. Es un tema complicado y es de política exterior. Sí, porque justamente cuando se aplica una tasa hay una contraprestación, que tiene que haber un servicio, algo que se haya realizado para poder cobrar, y no hay en ningún sentido esa contraprestación. Igual eso nos lleva al derecho tributario a calificar si realmente es una tasa o es un impuesto, entre otros elementos, ¿no? Si realmente es una barrera arancelaria, o sea, pero eso hace una calificación jurídica. Pero bueno, a priori la unilateralidad, como digo, no tiene que ser la marca de las relaciones internacionales, y si resulta en el entorpecimiento o en el dilatar el intercambio, el movimiento, la transferencia de flujos migratorios, de mercaderías y comerciales, no sería lo ideal para el mundo multipolar en el que estamos, que lo vimos en la otra clase, ¿no? Eso no sería el mejor escenario, ni la mejor postura. Pero bueno, como digo, no tengo del todo las visiones de los cuerpos diplomáticos actualmente del tema concreto. Así que no puedo decir sí, no sí, sino que es mucho más complejo y desde seguro tendrá muchas más aristas. Gracias. No, por favor. Henry, adelante. Henry, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Sí, al principio de su charla hubo una joven que hizo una pregunta sobre Haití. Sí. Entonces, para ilustrar, usted dio una respuesta bien clara, pero para ilustrar, quizás muchos no conocen, Haití es parte de una isla que está dividida en dos países, República Dominicana y Haití. República Dominicana de habla español, y Haití, que tiene diferentes dialectos y también francesa y creol. Francés, la parte más educativa. Actualmente se habla de Estado fallido porque realmente no hay instituciones, no hay un gobierno que controla el territorio, y hay bandas armadas, desgraciadamente, que controlan una parte del territorio. Ahora bien, es la intervención militar como se anuncia, de que Kenia va a ir con 1,000 policías para reforzar la salida. Tiene que hacer un programa más integral, que tiene que ver con dotar de infraestructuras físicas, de comunicación, los aspectos de salud, los aspectos de desarrollo industrial. Ese debe ser el compromiso
internacional. Porque ahora nosotros, de República Dominicana, el 15% es salud. Por ejemplo, se va en las parturientas haitianas que vienen al país porque no tienen esas facilidades en Haití, donde la mayoría de los hospitales están cerrados. Por eso se habla de un Estado fallido, porque no hay instituciones, ahora mismo no hay Senado, no hay Congreso, no hay nada. Entonces, la percepción que tenemos es que debe haber una especie de un plan como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para levantar a esos países. Tiene que ser no solamente porque ya estuvieron 24.000 militares de la ONU y fue un fracaso, dejaron el cólera. Y después vino toda una disfunción en el territorio, y hoy es peor, porque hay hoy bandas armadas que controlan parte de los territorios. Y es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, porque esos territorios viven poblaciones civiles que podrían ser afectados en enfrentamientos que se pueden dar militar. Debe ser un programa integral y un compromiso de todas las naciones que tenga que ver no solamente en la parte del control de las bandas armadas, sino un proyecto integral de un desarrollo, de dotar de infraestructura. Un país sin comunicaciones no se desarrolla, pero necesita infraestructura física, terrestre, educación, salud, vivienda y un programa agroindustrial que permita absorber esa mano de obra, llevar allí, facilitar el ingreso de esas grandes masas haitianas. O sea, el problema es complejo y necesita un compromiso también de los entes políticos gobernantes de ese país, que es el gran problema, porque ahí asesinaron al presidente y no ha habido una condena de quienes fueron. Entonces es un problema muy complejo. Sí, es un problema complejo. Creo que ahí podemos estar todos de acuerdo de que es un problema sumamente complejo y que las propuestas pueden ser muchas. Yo lo que traté claramente de definir es que desde el derecho internacional público, desde las relaciones internacionales, un tema que hay que tener en cuenta son los principios rectores. Entonces estamos hablando de solución pacífica de las controversias, estamos hablando de no intervención, estamos hablando de, porque enviar militares, mismo tú lo mencionabas, no funcionó. Bueno, la no intervención, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo manejo las gravitaciones, los intereses que se van y las polarizaciones que se van dando en la comunidad internacional respecto de la situación geográfica y geopolítica en donde está, porque el Mar del Caribe es una cosa muy particular de estudiar, en donde está Haití. Entonces hay un montón de características que la cooperación internacional, la integración de los países van a ser esenciales. Y justamente ahí entramos un poco como el huevo o la gallina, es decir, la calificación de Haití como Estado fallido simplemente responde a leer la realidad o conduce a que sea más fallido porque digo que es un Estado fallido. ¿Ok? Es decir, la característica, o cuando digo que un país está en riesgo país y entra en recesión, entra en default, entra en dinámicas de quiebre. Es decir, hay ciertas características, ciertos eslóganes o ciertos cartelitos que ponemos a nivel internacional que pueden generar un derribo institucional, gubernamental, político, de quiebre. Entonces hay que ser cuidadosos muchas veces con el lenguaje y con cómo analizamos el tema. Pero sí, es un tema súper complejo, requeriría de varias clases y Paulina me mataría si me alargo mucho más. Pero bueno, como digo, a mí me gusta mucho y por eso la riqueza de las relaciones internacionales, y es que a todos nos impactan. Todos estamos en el mundo y por eso son temas relevantes para tratar, para debatir y para contemplar. Nadie viene con la verdad. Yo claramente analizo y hago un enfoque pragmático, profesional. Aquí no hay posiciones políticas, ni partidarias, ni nada por el estilo en el abordaje profesional. Es un abordaje técnico, sistemático, profesionalizado y experto. Ese es el enfoque que les trato de traer, que es importante para justamente leer el mundo. Y bien, como Henry dice, la cooperación y la anuencia, es decir, esa coordinación de intereses de que Haití salga adelante, las cosas funcionen, la afectación de ese estado fronterizo, como es el caso de República Dominicana,
no es nada menor a la hora de leerlo. Entonces, ser capaces de proyectar otro Haití, primero tiene que venir de los propios haitianos, entonces tengo que darle un contexto para que los haitianos lo puedan hacer. Eso es respetar el derecho de libre autodeterminación de los pueblos, derecho internacional consagrado y norma ¿cómo es? Norma de jus cogens, que yo les traía, esas normas imperativas reconocidas a nivel internacional. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Después creo que tenemos, gracias Henry, creo que había otra participación más. Gracias, Gonzalo. Y Sí, Gracias. Artemio. Adelante. Sí. Solo, perdóname, Artemio. Solo te pido, Artemio, como ya nos pasamos de la hora, que tu aportación o que tu pregunta sea más breve para que pueda darle tiempo a Gonzalo. Correcto. Buenas tardes con todos. Artemio Alarcón. Bien, estamos en Latinoamérica, pero no hablamos del tema y la pena del caso de Bolivia, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico, prácticamente queda aislado. Acuden ellos al Tribunal de la Haya y bueno, en mi opinión, y visto por geopolítica, debieron haberle dado la razón, porque una simple salida y digamos una zona, como usted ha mencionado, una franja marginal, una zona franca, pudo haber sido teniendo en cuenta que con la transición eléctrica es uno de los productores de litio y ya hicieron también sus prototipos de vehículos eléctricos. Entonces, dos cosas. Uno que ese tema y el otro es que en la década del 90, un gobierno de nosotros en Perú cedió así en sesión de uso, al parecer por 30, 40 años, un puerto en hilo totalmente franco, pero tampoco los han sabido aprovechar. Yo quisiera decir que los bolivianos están, a pesar que están en vitrina con el litio, que ellos están tanto como Argentina y Chile en el triángulo del litio, pero su posición digamos, de productor y de exportador, no están explotándolo y no lo aprovechan a pesar que hay un acuerdo, que Perú siempre ha sido un país amigable y sus relaciones siempre han sido positivas. Eso era lo que quería manifestar. Gracias. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Sí, no, sin duda, lo mencioné cuando hablamos de los derechos del mar, el caso particular en esta parte del mundo, en Latinoamérica, de los casos particulares de Bolivia y de Paraguay, porque no tienen litoral, no tienen mar. En particular, les comentaba al principio, hoy hablábamos de territorios, pero no de límites contestados, no de territorios en disputa, ¿ok? Eso no era el enfoque total de hoy, por eso lo comenté cuando hablamos de soluciones pacíficas y de ciertos tipos de conflictos internacionales. Cuando hablamos de ciertos tipos de conflictos internacionales, hablé del límite contestado o diferendo territorial, y justamente fue que se trató y se comentó las diferentes situaciones. Claramente esa salida al mar, perdida con la frontera chilena por parte de Bolivia, ha producido una afectación en el crecimiento económico y en la proyección internacional de Bolivia esencial. Tenemos que recordar en materia de flujos monetarios y de flujos, especialmente flujos de mercancías, el transporte marítimo es el primero por antonomasia frente a cualquier otro, más que el terrestre, más que el aéreo, más que el férreo. Entonces, claramente la no salida al mar es un impedimento complejo en materia de poder llegar o no. Bolivia lo ha hecho, ha gestionado ciertos vínculos, como ser parte de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y también ser Estado asociado del Mercosur, del Mercado Común del Sur, para gestionar un mayor tránsito, mayores facilidades aduaneras para el tránsito a través de fronteras de otros países y las posibles salidas al mar. Pero bueno, en materia de geopolítica es un tema relevante y en sí mismo el estudio de cada caso concreto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, espero que por lo menos quien quiera pueda ampliar en la bibliografía, les invito, y por supuesto les haya picado un poquito la curiosidad para que puedan ir ampliando estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Damos por finalizada lo que es tu clase. Agradecida por compartir tu conocimiento. También agradezco a todos los que participaron y pues que tengan una excelente tarde.
Gracias, Chao. Paula. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos y gracias Gracias a a todos. nuestro tutor desde Honduras. Gracias.